me siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que... Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre rico hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos, a una, comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Una de sus 19 parábolas que el Señor Jesucristo trata sobre el reino de Dios. No fue Él el que trajo el tema del reino de Dios, sino uno, dice la Biblia, que estaba sentado con Él a la mesa y le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ese hombre, sentado con Jesucristo a la mesa, no se dio cuenta que él estaba sentado en el reino de Dios. Porque a donde estaba Jesucristo y a donde está Jesucristo está el reino de Dios. Imagínate, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a traer el reino de Dios. Y él está sentado a la mesa. Y al otro lado de la mesa, imagínate que alguien le dijo: bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. ¿Qué te imaginas que estaba pasando en ese momento? Justo eso estaba pasando. Él estaba sentado en esa mesa en el reino de Dios. Porque el reino de Dios está donde está Jesucristo. Él es el Rey. Donde está Jesucristo está el reino. Y este hombre, sin darse cuenta, como muchos de nosotros, que algunas veces no nos damos cuenta lo bien que lo tenemos. Este hombre no se dio cuenta lo bien que lo tenía y dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y dice aquí el evangelista Lucas: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. No a pocos, a muchos. Cuando Dios hace una invitación, la cena, la mesa del Señor es grande, porque Él quiere que muchos sean salvos. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y a la hora sexta, o mejor dicho, en este caso a la hora de la cena, que estamos hablando ya pasado las 6 de la tarde, envió a su siervo a decirle a los convidados: venid, que ya todo estaba preparado. Los invitados
no fueron invitados en esa tarde, sino ellos ya habían recibido anteriormente una invitación que en esa tarde se iba a hacer una cena. Eso lo podemos leer a través de esta parábola. Cuando llegamos, poco a poco aprendemos que los invitados ya estaban invitados desde días, probablemente desde semanas. Venid, que ya todo está preparado. Y dice la Biblia que todos a una comenzaron a excusarse. ¿Sabes, querido oyente? Ten cuidado de gente que se excusa en tu vida. ¿Por qué? Siempre que alguien busca una excusa para no estar contigo, es porque tú no tienes ningún valor en sus ojos. Si alguien se excusa contigo, es porque piensa que otra persona o otra cosa tiene más importancia que tú. Excusarse para no venir al encuentro con alguien te está dando un mensaje, y el mensaje es este: no me interesas o no tienes tanto importancia en mi vida. Uno se excusó. Uno. ¿Por qué? Porque no había ningún interés. Siempre que tú invites a alguien a cierta cosa, cualquier cosa, a tomar un café, a una visita, a una comida, a lo que sea, siempre que alguien se excuse, es porque tú, en su mundo, no tienes la importancia que te gustaría tener. Y todos comenzaron a excusarse. Pero ahora, oye cómo se excusan. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. A ver, momento. A ver si yo comprendo esto bien. Compró la hacienda sin verla, porque primero la compró y luego fue a verla. Nadie compra una hacienda y luego va a verla, porque solo la compras si al verla te convence. Y dice: te ruego que me excuses. Además, que parece que no apreció la invitación. Este hombre no parece ser un hombre de buenos negocios. ¿Por qué? Porque compró la hacienda sin verla, imagínate. Una hacienda no es que te compras una pizza, es algo grande, tienes que invertir mucho. Parece que este hombre no solo no sabía apreciar la invitación, sino también que no sabía mucho de negocios. He comprado una hacienda, necesito ir a verla. Momento, ¿la has comprado sin verla? Te ruego que me excuses. Y otra cosa, si una cena se hace de noche, entonces, ¿qué piensas? ¿De noche se puede ver la hacienda? No. Para ver una hacienda tiene que haber luz, tiene que ser de día. Ahí te das cuenta que las excusas muchas veces son estúpidas. ¿Sabes que las excusas en verdad son mentiras? Una excusa es una mentira. Cuando alguien se excusa, es que no te quiere decir la verdad. Ejemplo, alguien viene tarde y dice: no, es que los semáforos, es que las calles estaban cortadas. No. Es que saliste tarde, esa es la razón. Una excusa mayormente es una mentira. Una excusa es algo para no decir la verdad. Que este hombre no apreciaba la invitación. Y excusas mayormente son estúpidas en su lógica, mayormente. El otro día yo estaba esperando a una persona y vino tarde y me dijo: es que todos los semáforos estaban en rojo. Qué raro. Hace una semana me visitó y llegó bien. Parece que han cambiado aquí en la ciudad todos los semáforos. Parece.
O, mejor dicho, probablemente hay una conspiración. Que cuando este hombre venga a visitarme, cambian todos los semáforos en rojo. Yo creo que esa es la excusa. Es una mentira. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Otra vez, un momento. ¿De noche? Cuando los bueyes han estado trabajando toda la noche, ¿tú vas ahora a probar esas yuntas de bueyes? Si tú quieres probar esa yunta de bueyes, no lo puedes hacer cuando los bueyes estén cansados de noche. Tienes que hacerlo a primera hora por la mañana. Aquí, el primero, parece que no tenía idea ni comprendía nada de negocios. El segundo, probablemente tampoco sabía de su profesión mucho. ¿Probar una yunta de noche? ¿Por la cena? ¿Cuando es tarde? ¿Cuando los bueyes están cansados? No, eso se tiene que hacer por la mañana. Y dice, te ruego que me excuses. Y el tercero, dijo, acabo de casarme. Este ya es el colmo. Este ya es la excusa prime o la excusa de la Champions League. Esto ya pasa todo. Acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Momento. Si yo te invito, y hace unas semanas que yo te invité para esta cena a esta hora, tú no te levantaste esta mañana y dijiste, ok, esta noche me caso, ¿a qué no? Lo mismo que la cena estaba preparada en antemano, seguro también la boda estaba preparada. ¿Querés saber una cosa? Hay personas que cuando tú le invites para que estén contigo, ellos se buscan otra cita. Quieren tapar con una cita a la otra. Tú invitas a una persona a una cita contigo y esa persona se busca otra cita para no poder estar contigo. También una excusa. ¿Y sabes por qué yo sé que todo era mentira? Porque el padre de familia también lo sabía. Porque vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y ahora oye, entonces enojado. ¿Sabes, querido oyente? Esta parábola implica a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Y esta parábola implica al pueblo de los judíos y a nosotros los gentiles. Esta parábola es impresionante. Porque los que fueron invitados, dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Aquellos que estaban invitados, o como dice el apóstol Juan, a lo suyo vino y los suyos no le quisieron recibir. Juan capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no quisieron recibirle. Pero todo aquel que recibió el poder y el dunamis y la autoridad, la exousia de ser hijos de Dios. Es impresionante que cuando tú dices sí a Jesucristo, Dios el Padre, lo que Él provoca por su gracia es impresionante. Dice, a lo suyo vino, y los suyos, es interesante que esta palabra suyos, quiero que sepas que esa palabra tú la conoces en griego. Idios, de ahí viene la palabra idiota. Nosotros en castellano, en alemán, en inglés, tenemos mucho lenguaje que proviene del griego, que ha sido cambiado en su sentido, pero
que tiene como raíz el idioma griego antiguo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y cuando aquí el Espíritu Santo usa esa palabra en Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esa palabra suyo en griego es una palabra interesante, que es idios. De allí también viene la palabra idiota, que ha recibido su evolución con el tiempo. ¿Por qué significa idiota en griego? ¿Qué significa idios, idiota en griego? Tienes que saber que la palabra idiota no es para hacerle daño a una persona, sino idios, idiota, se le describía a una persona que solo tiene capacidad para pensar en sí mismo, en lo suyo. Personas que solo piensan en lo suyo. Nosotros tenemos otra palabra que describe ese pensamiento, que significa egoísta. Una persona que solo piensa en sí. Según el lenguaje griego, una persona que solo piensa en sí y no en los otros es un idiota. Interesante. Una persona que solo piensa en lo suyo, que no piensa en otros. Y Dios, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todo, aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio exousia, autoridad, de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad del varón, sino de Dios. Tú y yo hemos recibido por su gracia, hemos recibido esta invitación. Otro pueblo fue llamado. El Señor Jesucristo, Él nació como judío. Él vino al pueblo de los judíos. ¿Por qué Jesucristo no nació en Galia, en Bretaña, Hispania, Cartago o en otro lugar de aquel momento del mundo? ¿Por qué? Porque Jesucristo nació allí en Judea, en Belén, en Betlehem. ¿Por qué nació como judío? ¿Por qué? Tiene que saber, querido oyente, que Dios el Padre, en su sabiduría, Él se quiso revelar a todo el mundo. Él quiso presentarse a todo el mundo. Para hacer eso, Él, en su sabiduría, eligió un hombre, Abraham. Luego su hijo, Isaac, su nieto, Jacob, llamado Israel. Dios el Padre, en su sabiduría, eligió ese pueblo a los hebreos. ¿Por qué? ¿Porque eran mejor? No. A lo contrario, cuando Dios el Padre varias veces dice: mira, yo os he elegido, pero no porque sois mejores, dice que va. Dice, a lo contrario, sois una manada cabezones. Así me explico yo. En hebreo usa otra palabra. Pero Dios el Padre quiso revelarse a todo el mundo. Para eso usó un pueblo. Porque a ese pueblo le iba a dar una cosa, que iba a ser el manual del ser humano y de la vida. Toda máquina que se compra en una tienda siempre lleva un manual. Y yo te recomiendo que leas el manual. El otro día, por mi sorpresa, una cosa que yo uso desde 4 años, el manual lo encontré. Y dije, voy a echarle un vistazo.
qué sorpresa me dio cuando leí una cosa. Dijo, ¿de verdad? ¿Ahora a los 4 años me entero? Eso es cuando no se lee el manual. La Biblia es el manual de Dios. La Biblia nos dice quién nos hizo, cómo funcionamos y qué pasa cuando no funcionamos. Y Dios el Padre, solo a un pueblo, no a los filósofos griegos antiguos en Atenas, no a los filósofos chinos, no en la India, en la China, a los budistas, a Buda, a Confucios. Dios el Padre se reveló a un pueblo, a los judíos. Otra vez, no porque eran mejor, sino porque Dios el Padre quiso traer su Hijo a la tierra. Y para traer su Hijo a la tierra, su Hijo iba a cumplir la ley perfecta. La ley del Antiguo Testamento es perfecta, pero no te puede hacer a ti y a mí perfecto. La ley del Señor es perfecta, dice Salmo 19, y permanece para siempre. Pero no puede hacer perfecto. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta, pero tú y mi carne debilitan la ley. Lo dice en Romanos 8, versículo 3. Porque lo imposible para la ley, porque es debilitada por la carne, Dios envió a su Hijo en forma de la carne. Y Dios el Padre dio la ley perfecta, pero esa ley no te puede hacer perfecto, porque esa ley es como un espejo. La ley del Antiguo Testamento es como un espejo. Un espejo te enseña cómo eres, pero no puede cambiarlo. Si tú te pones delante de un espejo y llevas la cara sucia, el espejo solo refleja lo que tú llevas en tu vida. Así es la ley de Moisés. La ley es un espejo que te enseña cómo eres, pero no te puede cambiar. La ley es perfecta. Nosotros somos imperfectos. Pero, como Dios el Padre es justo, y Él quiso traer su bondad, su amor, su perdón, su paciencia, su cariño, que todo está en su gracia. Y como Él quiso derramar sus promesas sobre nosotros, Dios el Eterno, Dios el Omnipotente, solo ha dado una ley a esta tierra. Es la ley que le dio a su siervo Moisés, los profetas, las escrituras. Todo eso es perfecto, pero fue dado a personas imperfectas. Pero Dios el Padre dijo, yo doy la ley, y si alguien lo consigue vivir perfectamente, entonces yo puedo dar todo lo que tengo en el cielo, todas las promesas, toda la bendición, toda la potestad, toda la autoridad, todo lo que yo tengo, se lo puedo dar a ese ser humano. Porque ese ser humano ahora es justo delante de mí. Y Dios dio la ley, pero nadie la cumplió hasta que vino Jesucristo. Jesucristo no solo es un profeta, como dicen los musulmanes.
o un maestro de la luz, como dicen los esotéricos, o como dicen algunas sectas supuestamente cristianas que dicen Jesucristo era un hijo de Dios. No, estás equivocado. Jesucristo no era un hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando Él vino, Él cumplió toda la ley. Jesucristo cumplió toda la ley. Jesucristo no vino para eliminar, anular la ley. Mateo 5:17. Él vino para cumplirla, o, como dice literalmente en griego, no he venido para eliminar la ley, sino, como dice en griego, sino para rellenarla. La ley estaba vacía y te hacía vacío. Pero Jesucristo rellenó la ley con su vida. Y ahora, eso se llama la gracia. La justicia como un regalo por la gracia. La santidad que tú y yo no conseguimos por propias fuerzas, pero ahora por su gracia. Y entonces, cuando viene Jesucristo a la tierra, Él vino a lo suyo, a los judíos. Pero los judíos, gran parte no le quiso recibir. Pero otra parte sí, acuérdate que los primeros 12 apóstoles eran judíos. Acuérdate que los 3.000 que fueron salvados en Pentecostés eran judíos. Y luego los otros 5.000. Casi toda la primera generación de cristianos eran judíos. Pero ahora, por la gracia y por la vida de Jesucristo, el mensaje, la invitación, no solo iba a los judíos, sino a todos aquellos que reciban con buen corazón esa invitación. Y esta parábola describe mucho la vida de Jesucristo, su ministerio aquí en la tierra. Él vino, hizo la invitación. Los invitados no quisieron. Se excusaron de una u otra forma. Vuelto el siervo, se lo dijo al padre de familia. Al padre de la familia. ¿Y qué dice la Biblia? Que el padre, enojado, pregunta, ¿le enojó a organizar la comida? No. ¿Le enojó pagar toda la cena? Tampoco. ¿Se enojó porque tenía que pagarlo él todo? No. Todo eso no le enojó. Dios el Padre no se enoja por todas las bendiciones que te da. Pero se sintió ofendido cuando no recibieron la invitación. Cuando no quisieron venir por ser invitados. ¿Pero qué hizo? Dios el Padre dijo, momento, ¿los invitados no quieren venir? Vaya, de acuerdo, porque no vengan, pero hoy hay fiesta. Hoy aquí va a haber una fiesta como Dios manda. Hoy va a haber fiesta. ¿Sabes, querido oyente? Mire, en nuestra vida hay momentos donde el tiempo se nos abre como una oportunidad. Déjame explicarlo de una forma. Algunas veces la vida es como una parada del metro o del tren. El tiempo, las posibilidades son ese tren. Y tú y yo estamos en la parada. Hay momentos donde la vida para y las puertas se abren. Y si no entras, pierdes
esa posibilidad. Hay que ser valiente, hay que tener fe para entrar en ese tren. Algunos dicen, bueno, ya volverá. ¿Y qué pasa si no vuelve? ¿Qué harías si no vuelve? Yo he visto trenes en la vida que regresan 2 o 3 veces, más no. Pero he visto también posibilidades que solo existen una vez. Y quiero decirte una cosa. Si tú no lo cumples, hay otros que están esperando y lo cumplirán. Porque oye lo que dice el Padre. Enojado, dijo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y ahora oye a quién invita. Ahora vienes tú y yo. Querido oyente, ahora la Biblia habla de ti y de mí. Ven por la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Tráelos, tráelos, tráelos. Y el siervo salió corriendo, fue pronto porque la comida estaba caliente y a todos los trajo. Pregunta, ¿le preguntó si eran buenos judíos? No. ¿Le preguntó si conocían la Torá? No. ¿Le preguntó si conocían los 10 mandamientos? No. ¿Le preguntó si ellos guardaban el Shabbat? No. No. Nada preguntó. Importante era llenar la casa. ¿Por qué? El siervo sale, coge a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Vamos, vamos. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo lo explica muy bien en Romanos 9, 10, 11. El trato de Israel y con nosotros. Porque ellos no quisieron como pueblo. Todavía vendrá el momento donde habrá un momento donde, como dice la Biblia en el profeta Oseas, Zacarías, Daniel, Apocalipsis, donde verán aquel que traspasaron. Pero es un trato muy especial de los judíos con el Señor. Dios el Padre no ha rechazado a los judíos. No. No. Estás equivocado. Él no ha rechazado a los judíos ni de lejos. No es así. Las promesas de Dios siempre son eternas. El trato de Dios, Él no es como nosotros. ¿Cuántas cosas empezamos y cuántas cosas dejamos sin terminar? Dios no. Él tiene un trato muy especial con el pueblo de los judíos. Porque Dios el Padre eligió a los judíos. Pero Dios el Hijo eligió a los gentiles, a nosotros. Dios el Padre ha elegido un pueblo, los judíos. Pero su Hijo Jesucristo nos ha elegido a nosotros. Y dice, ve pronto, trae para acá a los pobres que no tienen amigos para ser invitados, a los mancos que no pueden trabajar, los cojos que siempre llegan tarde y los ciegos que los pobres no saben ni a dónde van. Tráelos todos para acá. Y el siervo sale y dijo, se ha hecho como tú mandaste, a una el lugar. Y ahora oye esta frase. Y dijo el Señor al siervo, ve pronto por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Mamá, papá, todos los que tengáis hijos, familiares, que no están salvados, no dejes de orar y pídele al Señor que Él
les esfuerce de entrar. Señor, derrama tu gracia. Señor, toca su corazón. Señor, háblale. Esfuérzalos con tu oración. Porque tú y yo tenemos derecho y responsabilidad orar por los nuestros. Señor, fuérzalos que entren. Esfuérzalos, Señor. Sean con sueños, con situaciones, que reconozcan tu amor, tu cariño. Dios el Padre tiene muchas posibilidades de tocar un corazón, muchas. Y no es siempre como algunos nos quieren vender, que la gente de repente tiene cáncer y enfermedades y ahora piensa en el Señor. No es eso. Dios tiene muchas posibilidades, mucho mejor. Mucho mejor. Dios el Padre no necesita siempre el dolor para acercarnos. No es así. Él tiene tantas posibilidades. Fuérzalos que se llene mi casa. Dios el Padre quiere que su casa esté llena. Que la iglesia esté llena. Que la iglesia esté llena. Cuánto me encanta ver la iglesia llena. Llena. Y contra más grande el local, el templo, pues más personas trae el Espíritu Santo. Él atrae a las personas. Señor, esfuércelos a entrar. Esfuércelos. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Dios el Padre quiere la casa llena. Él quiere ver las iglesias llenas. 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 Él quiere que se llenen. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios hay tanta buena comida, tan buen trato. Y hoy, mi querido oyente, ¿de verdad alguien me va a decir que los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos salieron de la cena como entraron? Pues estás equivocado. Si te invita Bill Gates o Elon Musk o cualquiera de esas personas, si te invita a una cena, tú sales como entraste, pero no a la cena del Cordero. La cena del Señor sana, restaura, bendice. Los pobres fueron bendecidos. Los mancos fueron sanados. Los cojos salieron saltando. Y los ciegos, por primera vez, podían andar por la vida solos, porque sabían dónde iban. Cuando el Señor Jesucristo te invita, a Él no le enoja pagar todo. A Él no le enoja pagar todo. Él no se enfada de pagarlo todo. Pero algo le cae mal. Cuando Él invita, y como ahora mucha gente, parece que algunos solo han esperado a esta pandemia para escaparse de la iglesia. Solo han esperado. ¿Por qué? Porque buscaban una excusa. Solo estaban esperando una excusa. Y el que no viene a la cena, a la Santa Cena, a los encuentros, querido oyente, cuánto me encantaría que algún día el Espíritu Santo te revele la importancia de la Iglesia de Jesucristo. No estoy hablando
de una institución, no, o de una denominación, no. La necesidad de estar a los pies del Maestro en esa cena, en la comunión de los santos. Déjame decirlo de una forma. Yo nunca he visto una persona realmente crecer en el Espíritu sin ser miembro en una iglesia. Nunca. Y el que le hace daño a una iglesia para abrir su propio chiringuito, también esa persona está condenada, porque la iglesia es la novia de Jesucristo. Estás invitado a la iglesia, querido oyente. Y quiero preguntar, pero esta pregunta solo va a los cristianos. Déjame preguntar solo a los cristianos. ¿Cómo es eso? ¿Que a una invitación del cine o lo que sea en este mundo no faltas? Pero cuando es el momento de estar juntos a la mesa del Señor, siempre se buscan excusas. Yo sé por qué es. Porque no has reconocido la importancia de estar en una iglesia. Es tan importante estar en una iglesia porque tiene un impacto para toda tu vida. Membresía no es porque rellenas un papel, es algo de corazón. Y tú y yo somos los mancos, los cojos, pobres, ciegos, que hemos sido llamados. Pero oye lo que dice el Señor sobre la iglesia en España. Señor, se ha hecho como tú has dicho, pero todavía hay mucho lugar. Todavía hay mucha gente que tiene que huir del amor de Dios y de la gracia. Porque oye una cosa, los primeros invitados fueron invitados por ser amigos. Los segundos fueron invitados por su gracia. Y tú y yo entramos en esa categoría, invitados por la gracia. Lo que no me buscaron, me encontraron, dice el profeta. Juan 15, 16. Vosotros no me habéis elegido a mí, yo os elegí a vosotros. Querido oyente, es tiempo de regresar de nuevo a la iglesia. Todo eso tiene un efecto sobre tu vida espiritual. Déjame decirlo de la forma que pienso que es mejor decirlo. Es imposible ser un cristiano con fuerza, un cristiano que avanza en su vida, un cristiano que se desarrolla en su carácter, en su vida espiritual, si no está en una iglesia. Es imposible. La iglesia es importantísimo. Importantísimo. Yo te prometo una cosa, que si tú estás incorporado de corazón en una iglesia, tú verás un cambio en todo aspecto, en todo aspecto. Porque hay 3 versículos en la Biblia que dice que hay una herencia que te está esperando. ¿Dónde? En la iglesia. Lo podemos leer en la carta de los Hechos, capítulo 20, versículo 32. Una herencia con todos los santificados.
Hechos 20, 32. Luego Hechos 26, versículo 18. Una herencia entre los santificados. Y Colosenses, capítulo 1, cuando dice en versículo 12, la herencia de los santos en la luz. Por eso todos nosotros necesitamos ser miembros, recibir esa invitación a la boda, a la cena, a la casa del Señor. Es importantísimo ser parte de una iglesia, porque tú eres parte de la iglesia. No existe el cristiano solitario. Todos tenemos que estar bajo autoridad. Si no estás bajo autoridad, no tienes autoridad. Y dice la Biblia, es rápido, esfuerza a los que entren para que se llene mi casa. Yo sueño, querido oyente, y ya pronto va a ser así, cuando los domingos cientos de miles de personas en España, millones, van a ir a las iglesias a adorar, a alabar, a exaltar a Jesucristo, a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo. Lo creo, lo sé, lo he visto en el Espíritu. Y no irán a iglesias legalistas, religiosas, muertas, que solo hablan del pecado y de lo que está prohibido. Sino donde está el poder de la gracia que te santifica, la gracia que te lleva a la santificación, la gracia que te justifica, que te renueva, que te sana, que te rodea. La gracia de Jesucristo es el Evangelio de la salvación. Por eso, querido oyente, no rechaces la posibilidad, la invitación, el momento de estar a la mesa del Señor. Si es posible, si no es posible por enfermedad, otra cosa, trabajo, se comprende. Eso se comprende, tranquilo. Pero si es posible, no rechaces la invitación al reino y a su iglesia. Porque el que rechaza la iglesia, que tenga cuidado que no está rechazando el reino. Queridos, busca una iglesia cerca de tu casa. Porque, honestamente, no es importante ir a una iglesia cerca de tu casa, sino dónde es el lugar que te alimenta, te inspira, te sana, te levanta, te anima. Esa es tu casa. Ahí la cena del Señor te está esperando. Si nosotros te podemos ayudar a encontrar una iglesia cerca de donde vives, ¿nos llamas? A Dunamis Radio y nosotros te ayudamos a encontrar una buena iglesia cerca de donde vives. Por eso, querido oyente, no rechaces, no te excuses de esa invitación. Es tiempo de estar de nuevo en la casa del Señor. Amén.